en el funeral de mi hijo, mi nuera murmuró en voz alta. Yo no voy a cuidar a esa vieja bruja, pero antes de morir, mi hijo me había dejado todas sus cosas en su testamento. Me da gusto que estés aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia. Y dime desde qué ciudad me estás leyendo, para saber hasta dónde ha llegado esto. La funeraria olía a tristeza y mentiras. Me quedé parada junto al ataúd de mi hijo, con la mano sobre la madera brillante, tratando de entender cómo Uriah, mi hijo fuerte, lleno de vida, de 35 años, podía estar ahí, acostado, tan quieto. El doctor dijo que fue un infarto. A veces pasa, incluso en gente joven y sana, me dijo. Como si eso pudiera llenar el gran vacío que dejó en mi vida. Amigos y familia caminaban por ahí, vestidos de negro, hablando bajito. Llevaba horas recibiendo pésames, con esa cara que uno pone, cuando quiere aguantar sin quebrarse. Mis dedos recorrían el borde del ataúd, como si ese fuera el último lugar donde aún podía tocar a mi hijo. Entonces se acercó el señor Patterson, el abogado de Uriah, y me tocó el codo suavemente. Cuando esté lista, señora, tenemos que hablar de unos asuntos. Yo solo asentí, como en automático. Nada me importaba en ese momento. Ni negocios ni papeles. Pero lo seguía a una salita al lado, lejos de los murmullos y la fila de gente. Fue ahí cuando vi a Grace, mi nuera, acurrucada en una esquina con su hermana. Mi hijo la amaba tanto. Desde que empezaron a salir hace 10 años, vi cómo la miraba. Como si ella fuera la respuesta a algo que siempre había buscado. Iba a acercarme, pero de pronto escuché su voz, más fuerte de lo normal, rompiendo el silencio. Sabes que mañana van a leer el testamento, ¿verdad? Ella estaba hablando en voz baja, pero por cómo sonaba la sala. Yo escuché todo clarito. Solo espero que no le haya dejado nada importante a Victoria. Su hermana le dijo algo que no alcancé a oír. Ya sé, ¿verdad? O sea, yo soy su esposa, todo debería ser para mí. Su voz sonaba llena de enojo, de amargura. Estuve con él 7 años, aguantando a su mamá, siempre metida, opinando de todo, la casa, los hijos, todo. Me quedé parada ahí, en la puerta, con la mano temblando. ¿Y qué tal si ahora quiere irse a vivir contigo?, le preguntó su hermana. Grace soltó una carcajada. Sí, se rió. Ahí, en el funeral de mi hijo. Prefiero morirme, en serio, dijo. Bajó más la voz, pero el cuarto estaba tan callado que pude oír bien cada palabra. Y cada palabra traía veneno. Ahora soy yo la que tiene que recoger los pedazos. Yo voy a tener que criar sola a los niños. Y no pienso estar cuidando a esa vieja mera. Todo me empezó a dar vueltas. ¿Vieja mera? ¿Así me ha visto todo este tiempo? ¿Como una suegra metiche y molesta? Siempre traté de respetar su matrimonio. Solo ayudaba cuando me lo pedían. Yo cuidaba a mi nieto 2 veces por semana para que Grace pudiera ir a su trabajo de medio tiempo. Yo llevaba comida cuando Uriah se quedaba tarde en la oficina. Pensé que teníamos una buena relación. La lectura oficial del testamento será mañana a las 10, dijo el señor Patterson, sin saber lo que yo acababa de escuchar. Quería avisarle, señora Victoria, Uriah hizo unos cambios en su testamento hace poco. Me costaba trabajo enfocarme. Todavía tenía en la cabeza las cosas horribles que había dicho Grace. ¿Cambios?, pregunté. Mi voz me sonaba lejana, como si no fuera mía. Sí, hace unas 3 semanas, dijo él, le dejó casi todo a usted, Victoria, no a Grace. ¿Cómo? Lo miré sin entender. Pero, Grace es su esposa, y están los niños. Para los niños dejó fondos que podrán usar cuando cumplan 25 años, explicó Patterson, hablando más bajo. Pero la casa, las inversiones, el dinero del seguro, todo eso es para usted. Así lo dejó muy claro. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué haría eso Uriah? Él siempre pensaba bien todo antes de decidir algo. Esto no fue algo hecho al aventón. Detrás de nosotros, Grace ya me había visto. Su cara pasó de molesta a una expresión triste, pero era una tristeza falsa, practicada. Esa mujer que se burlaba hace rato ya no estaba. Pero yo ya la había visto, a la verdadera Grace. La que solo sale cuando cree que nadie la está mirando. Victoria, dijo, acercándose con los brazos abiertos. Lo siento tanto, todos estamos tratando de entender esta tragedia. Me abrazó, su perfume me sofocaba. Y yo solo podía pensar, mi hijo lo sabía, de alguna forma, él sabía exactamente quién era ella. Y ahora, yo también lo empezaba a entender.
La lectura del testamento fue todo lo que temía, y más. Grace estaba sentada frente a mí, en la mesa de conferencias, con la cara llena de rabia contenida, mientras el señor Patterson confirmaba todo lo que me había dicho en el funeral. Uriah había cambiado su testamento apenas 3 semanas antes de morir. Me dejó casi todo a mí, no a ella. Esto no puede ser legal, dijo Grace, furiosa, con sus uñas perfectas clavadas en la carpeta de cuero que llevaba. Estaba claramente fuera de sí. Le aseguro, señora Carson, que su esposo estaba completamente consciente cuando hizo estos cambios, respondió el señor Patterson con esa voz tranquila y firme, como quien ya ha pasado por muchos pleitos familiares. Él fue muy claro con lo que quería, no dejó dudas. El camino de regreso a casa fue como un sueño borroso. Grace salió hecha una furia de la oficina, sin decir una sola palabra. Una parte de mí quiso hablarle, intentar entenderla, mantener algo de conexión con mis nietos. Pero recordé lo que dijo en el funeral. Estoy segura de que no me va a importar esa vieja mera, y eso me hizo quedarme callada. 3 días después, fui a la oficina de Uriah, rodeada de todo lo que quedaba de su vida. Grace me había dado la llave de mala gana, diciendo que no podía soportar ver sus cosas todavía. La casa se sentía fría, vacía, como si nadie viviera ahí. Aunque Grace y los niños seguían viviendo ahí, se habían ido unos días a casa de sus papás. Eso me dio tiempo para recoger las cosas personales de Uriah. Pasé mis dedos por su escritorio, recordando cómo se sentaba ahí los domingos por la tarde, mientras los niños dormían la siesta, trabajando en algún proyecto que le emocionaba. La silla de cuero todavía tenía su forma. Fue entonces cuando noté que uno de los cajones estaba entreabierto, y dentro había un frasquito con una llavecita todavía puesta en la cerradura. Uriah era muy cuidadoso con su seguridad. No habría dejado eso abierto, a menos que él quisiera que lo encontrara. Me temblaban las manos mientras abría el cajón. Adentro había una carpeta gruesa, de color manila, con una etiqueta que decía, registros financieros. Pensé en no meterme, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que hacerlo. Lo que encontré me dejó helada. Había extractos de tarjetas de crédito, papeles de préstamos, avisos del banco, docenas de documentos, cubriendo casi 2 años. Y encima de todo, sujetado con un clip, estaba un papel escrito a mano, con la letra clara y derecha de Uriah. Mamá, si estás leyendo esto, lo siento mucho. Debí habértelo contado antes. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras revisaba los papeles. La historia que contaban era devastadora. Grace había estado vaciando sus cuentas poco a poco. ¿Quién sabe desde cuándo? Había retiros en casinos, sitios de apuestas por internet, compras caras que luego devolvía por efectivo, y un montón de préstamos. Había tantos préstamos a nombre de Uriah, y con intereses tan altos, que me dejaron sin aliento. Ay, Uriah, susurré con el corazón roto. ¿Por qué no me dijiste nada? Y como si fuera su respuesta, una pequeña memoria USB cayó de entre los papeles. La conecté a su computadora. Había un solo archivo de video, con fecha de hace 3 semanas. El mismo día en que cambió su testamento. La cara de mi hijo apareció en la pantalla. Se veía cansado, pero con una mirada firme. Mamá, empezó a decir, y su voz me atravesó el alma. Si estás viendo esto, es porque probablemente las cosas con Grace se pusieron peor. Y estás descubriendo todo de la peor forma. Lo siento por todo esto, dijo, pasándose una mano por el cabello. Ese gesto tan suyo me hizo doler el pecho. Descubrí que Grace tiene un problema con el juego desde hace como 6 meses. Al principio pensé que podíamos resolverlo. La llevé a terapia, abrí cuentas por separado, pero era más grave de lo que pensé. Suspiró fuerte. La semana pasada me enteré de que estaba pidiendo dinero prestado a gente peligrosa. De esas que no siguen la ley para cobrar. Me tapé la boca del susto. Hoy voy a cambiar mi testamento, continuó. Si algo me llega a pasar, tú necesitas estar protegida. La casa, el dinero, las inversiones, todo tiene que ir a ti. Quiero que te asegures de que los niños estén bien. Se le quebró la voz. Aún la amo, mamá, pero ya no puedo confiarle nuestro futuro. El video terminó, me quedé ahí sentada, en la oficina de Uriah, mientras todo empezaba a tener sentido. El paro cardíaco que lo mató tan de repente, cuando él era un hombre tan sano. Los cambios raros en el testamento. La manera tan fea en la que Grace habló de mí en el funeral. ¿Fue el estrés por todo lo que vivió con ella lo que le provocó el ataque? ¿O había algo más, algo peor?
Un ruido al frente de la casa me sacó de mis pensamientos. Escuché pasos en el pasillo. Grace había regresado. Apagué la computadora de volada y guardé los papeles en mi bolsa. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, yo tenía que tener cuidado. Por mi seguridad, por mis nietos, y por la memoria de Uriah. Victoria, llamó Grace desde la entrada con una voz dulce, cariñosa. Nada que ver con la mujer fría que vi en el funeral. ¿Sigues aquí? Traje la cena. Respiré hondo y salí de la oficina, sujetando con fuerza los secretos de mi hijo. Ya casi termino, le dije, fingiendo una sonrisa. Qué detalle que trajeras comida. Sus ojos se fueron directo a mi bolsa, luego volvió a mirarme. Sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Bueno, somos familia, ¿no? Ahora más que nunca tenemos que estar unidas. Mientras la seguía a la cocina, un pensamiento se me clavó en la mente. Mi hijo quiso protegerme. Ahora me tocaba a mí proteger lo que él dejó atrás. 2 meses después del funeral de Uriah, mi mundo se había hecho chiquito, tan solo del tamaño de mi sala. El teléfono ya no sonaba. Ya nadie me invitaba a nada en la comunidad. Hasta en mi grupo de bridge, al que iba cada semana. Me dijeron que estaban reorganizando, y que, por alguna razón, ya no había lugar para mí. Yo sabía perfectamente quién estaba detrás de todo. Grace siempre había sido muy querida en el pueblo. Linda, encantadora, sabía cómo caerle bien a todos. Ahora era igual de buena para hacerse pasar por la viuda triste y buena, a la que le habían quitado todo. ¿Supiste lo que Victoria le hizo a la pobre Grace? Escuché que le decía la señora Pembroke, a otra señora en el súper. Después de que Uriah murió, se quedó con todo, dejando a Grace y a esos pobres niños prácticamente en la calle. Y después de todo lo que Grace supuestamente había hecho, como cuidar de mí cuando me operaron la cadera el año pasado, dejé el carrito en el súper y me fui sin comprar nada. Tenía la cara roja del coraje y la vergüenza. La historia que Grace andaba contando no se parecía en nada a lo que realmente pasó. Ella me visitó 2 veces, y en las 2 venía con Uriah. Pero la gente del pueblo le creyó todo. Lo peor fue lo que hizo con mis nietos. Emma, que tiene 9 años, y Lucas, de 6, eran mi alegría. Antes de que Uriah muriera, los veía 3 o 4 veces por semana. Ahora ni me contestaban las llamadas, ni me respondían los mensajes. Cuando al fin logré hablar con ellos, se portaban fríos, como si tuvieran miedo de decir algo. El fin de semana pasado, Grace los dejó venir a visitarme. Algo que ya casi no pasaba. Solo los vas a tener por 2 horas, me dijo mirando el reloj. Tengo que llevarlos a una fiesta. Grace, tenemos que hablar, le dije en voz baja para que los niños, que jugaban en el patio, no escucharan. ¿Por qué estás alejando a todos de mí? ¿Por qué ya no dejas que los niños me vean? Su cara cambió. Se le borró esa sonrisa amable y salió la verdadera Grace, la que se escondía detrás de la fachada. No sé de qué hablas, Victoria. Tal vez la gente por fin te está viendo como realmente eres, una mujer controladora y egoísta que nunca dejó que su hijo hiciera su vida. Eso no es verdad, y tú lo sabes, le dije. Uriah cambió su testamento porque descubrió lo que hacías con el juego. ¿El juego? Se rió, pero noté el miedo en sus ojos. ¿Ahora andas inventando eso? ¿Eso les estás contando a todos? Primero me quitas la herencia. Y ahora dices que tengo adicciones. Con razón ya nadie quiere hablar contigo. Se acercó mucho, casi susurrando, con una voz helada. Déjame dejarte algo claro. Esos son mis hijos. Si quieres seguir viéndolos, más te vale callarte, y empezar a transferirme lo que me pertenece. Todo lo que Uriah dejó, debería ser mío. Esa noche, después de que se fueron, me senté sola en la cocina, con una taza de té que se quedó fría sin que me diera cuenta. El silencio de la casa me caía encima como una piedra. Por primera vez desde que Uriah murió, me dejé llorar de verdad. Sollozos profundos, de esos que te sacan el aire. El aislamiento que Grace me estaba haciendo, estaba funcionando. Empecé a dudar de mí misma, a pensar si yo era la mala. ¿Y si sí fui una mamá controladora? ¿Y si Uriah cambió su testamento por otras razones? ¿Y si Grace no tenía un problema tan grave con el juego como yo pensaba? Al día siguiente, me fui directo al consultorio del doctor Meyer. Había sido nuestro doctor por más de 20 años. Él vio crecer a Uriah desde adolescente hasta hacerse hombre. Tenía la esperanza de que por lo menos él no se hubiera puesto en mi contra. Pero mientras el doctor me revisaba, se notaba muy serio.
todo profesional, sin el trato amable de antes. Te noto ansiosa, Victoria, dijo mientras escribía en mi expediente sin siquiera mirarme a los ojos. ¿Tienes problemas para dormir? Sí, le dije. He estado muy estresada desde que falleció Uriah. Asintió con la cabeza, pero seguía sin mirarme. Grace me dijo que está preocupada por tu estado mental. Mencionó que has estado diciendo cosas raras, y que tienes problemas para distinguir lo que es real de lo que no. Se me heló el cuerpo. ¿Grace te habló de mí? Ella está preocupada, respondió como si nada. Cree que podrías estar mostrando los primeros síntomas de demencia. Ha notado paranoia, cambios de humor y decisiones extrañas con el testamento. Eso no es verdad. Yo no estoy así, balbuceé. Pero me costaba decir algo. Me sentía paralizada. Como si Grace ya hubiera contaminado hasta esta relación. El doctor Meyer por fin me miró directo. Te voy a recetar algo para la ansiedad, y quiero que te vea un neurólogo, para descartar cualquier cosa grave. Salí de ahí con una receta que no pensaba usar, y con el corazón hecho pedazos. Me di cuenta de que Grace no solo quería arruinar mi nombre, sino también hacerme ver como alguien loca e incapaz. Si lograba convencer a todos de que yo ya no estaba bien de la cabeza, ¿qué le impediría pelear el testamento alegando eso? Cuando llegué al coche, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar sobre Grace. Te veo mañana a las 10 en el Café Riverside. Ven sola. Olivia. Era la hermana de Grace. Mi corazón se aceleró. Después de tantos meses sola, ¿podría ser que por fin alguien estaba de mi lado? El Café Riverside estaba en la salida del pueblo, lo bastante lejos como para que Grace o sus amigas no me vieran. Llegué temprano y escogí una mesa en la esquina, con la espalda pegada a la pared, donde podía ver quién entraba y quién salía. La mesera me trajo un café con una sonrisa neutral, sin lástima, sin juicio. La primera sonrisa sincera que veía en semanas. A las 10 en punto entró Olivia. Era la hermana menor de Grace, pero parecían de mundos distintos. Grace era toda elegancia y perfección. Olivia, en cambio, se veía sencilla y tranquila. Ese día llevaba jeans, un suéter normal, y su cabello recogido en una coleta. Me vio de inmediato y caminó hacia mí. Se sentó sin saludar siquiera. ¿Alguien te vio venir?, me preguntó en voz baja. No lo creo, Olivia. ¿Por qué tanto misterio? ¿De qué se trata todo esto? Respiró hondo y empezó a jugar con la servilleta de papel. He querido hablar contigo desde el funeral, pero Grace no me deja ni respirar. Me vigila como halcón. Y la verdad, nunca he estado de acuerdo con la forma en que trata a la gente. La mesera se acercó y Olivia pidió un café. Esperó a que estuviéramos solas otra vez antes de seguir hablando. Victoria, quiero que sepas que te creo, en todo. Lo del juego, los préstamos, todo. Me temblaron las manos al dejar mi taza. ¿De verdad me crees? ¿Pero cómo? Porque ya lo he visto antes, me dijo, y su expresión se puso seria. No es la primera vez que Grace hace esto. Antes de conocer a Uriah, estaba comprometida con un chavo que se llamaba Derek. Él venía de una familia con dinero, tenía buen futuro. Grace casi lo deja en la ruina, hasta que los papás de él intervinieron. Me empezó a zumbar la cabeza mientras Olivia contaba. Como Grace había repetido estos comportamientos muchas veces, buscaba personas vulnerables, las atrapaba con su encanto, y luego las usaba para su propio beneficio. Nuestros papás siempre le permitieron todo, dijo Olivia con coraje en la voz. Decían que su belleza era un regalo, y que tenía que aprovecharla, para asegurarse un buen futuro. La animaban a buscar hombres con dinero, que la pudieran mantener con ciertos lujos. Pero parecía que si quería a Uriah, dije, casi en un susurro. Se veían felices. Olivia sonrió con tristeza. Grace es muy buena fingiendo, tal vez sí lo quiso, a su manera. Pero cuando Grace quiere algo, lo acaba. Toma y toma hasta que no queda nada. Sacó una libreta pequeña de su bolso. He estado apuntando todo. Las mentiras que ha dicho sobre ti. Cómo manipula a los niños y a la gente del pueblo. ¿Qué clase de cosas ha dicho? Les dijo a nuestros papás que tú maltratabas a Uriah de niño, que lo controlabas con dinero. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Por qué diría algo así? Porque está desesperada, respondió Olivia. Cualquiera que haya sido el secreto que Uriah descubrió, debió ser algo grave. Grace necesita esa herencia, no solo para seguir con su vida de lujos, sino para tapar todo lo que ha hecho.
¿Tapar qué? Pregunté con un escalofrío. Olivia dudó. No tengo pruebas, solo sospechas, pero creo que algunas de las personas a las que Grace les pidió dinero no son cualquier prestamista. Creo que podrían tener conexiones con gente peligrosa, hasta criminales. De pronto, el café me pareció demasiado abierto, demasiado expuesto. ¿Me estás diciendo qué? Te estoy diciendo que tengas mucho cuidado, interrumpió Olivia. Grace no está contando chismes nomás por maldad. Está destruyendo tu reputación con toda intención. Porque tiene miedo de lo que puedas descubrir. Eso que anda diciendo de que tienes demencia, clásico de Grace. Le hizo lo mismo a nuestra abuela, cuando la señora la cachó robándose unas joyas, asterisco. Mi mente empezó a conectar cosas que antes no veía. La forma en que el doctor Meyer me había mirado. Como la comunidad me rechazó de pronto. El comportamiento extraño de los niños. Me está haciendo gaslighting, dije en voz baja. Leí un artículo sobre eso hace años. Te hacen dudar de tu propia mente. Exacto, asintió Olivia con fuerza. Y es muy buena haciéndolo, tiene años de práctica. Pensé en todos los meses que había pasado sintiéndome culpable. Dudando de mí, creyendo que quizá yo era la mala en todo esto. El alivio de que alguien me creyera, de que alguien viera lo mismo que yo, fue tan fuerte que casi me hizo llorar. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, odiando cómo me temblaba la voz. Anota todo, me dijo Olivia con seriedad. Cada cosa rara que pase, cada chisme que escuches, cada vez que no te deje ver a los niños. Y no aceptes nada de lo que ella te dé, ni comida, ni bebida, ni medicina. ¿Tú crees que sería capaz? No pude ni terminar la frase. Olivia se quedó callada un momento, luego me miró con cara seria. Ya no sé de lo que es capaz. Grace siempre fue manipuladora y egoísta, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Debe estar bajo mucha presión si ya se está arriesgando así. Revisó su reloj. Ya me tengo que ir. Grace cree que estoy en el gimnasio. Sacó un celular viejo, de esos que no se pueden rastrear, y lo puso sobre la mesa. Usa este para hablar conmigo. Mi número es el único que tiene guardado. No uses tu celular normal. No me extrañaría que alguien esté revisando tus llamadas. Cuando ya se iba, se detuvo un momento. Me tomó la mano y me la apretó con fuerza. No estás loca, Victoria. Tú no eres la mala en todo esto. No lo olvides, sí. Después de que se fue, me quedé ahí sentada un buen rato, sosteniendo ese teléfono como si fuera mi única tabla de salvación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que casi ya no recordaba, esperanza. Esa tarde, mientras revisaba más papeles de Uriah, encontré algo que se me había pasado por completo. Era una llavecita pegada con cinta al fondo del cajón de su escritorio. Junto a ella, una nota escrita con su letra. Unidad de almacenamiento número 17. Cerradura de Main Street. Cualquiera que fuera el secreto que Uriah había descubierto sobre Grace, lo que sea que lo llevó a cambiar su testamento tan drásticamente, podría estar guardado en ese lugar. Mañana iba a descubrir la verdad. Iba a saber qué era eso que Grace quería esconder tan desesperadamente. Sostuve la llave en la palma de mi mano. Y sentí una calma rara. La neblina del dolor y la confusión se estaba aclarando. Ahora tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad, propósito. Grace me había subestimado. Pensó que yo era una señora frágil y fácil de manipular. Pero estaba a punto de darse cuenta de lo equivocada que estaba. Main Street Lock and Key era un edificio gris, escondido a las afueras del centro. Un lugar tan simple que podrías pasar 1000 veces sin notarlo. La mañana estaba fresca cuando llegué al estacionamiento. Casi vacío, con la llave de Uriah bien apretada en la mano. Mi corazón latía rápido. Mezcla de nervios y miedo. ¿Qué iba a encontrar ahí dentro? El encargado apenas revisó mi identificación, antes de llevarme a la unidad número 17. Una bodega pequeña al final de un pasillo oscuro. La cerradura giró con un clic, y levanté la puerta metálica enrollable. Adentro, todo estaba perfectamente ordenado y etiquetado, docenas de cajas. Lo que más me llamó la atención al entrar fue una gran pizarra apoyada en la pared del fondo, con la letra de Uriah, tan clara y precisa. Era una línea de tiempo que comenzaba hace 3 años y documentaba las actividades de Grace. Todo con mucho detalle: retiros de dinero, visitas a casinos, cuentas de juegos en línea, ausencias inexplicables. Cada cosa estaba anotada con fechas, cantidades y, a veces, fotos. Oh, Uriah, susurré, pasando mis dedos sobre su letra.
La estabas investigando. Una de las cajas estaba etiquetada solo como evidencia. Dentro, encontré extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, documentos de préstamos, todo cuidadosamente organizado. Pero fue la unidad USB al fondo de la caja la que me hizo temblar las manos. La guardé en mi bolsillo, sabiendo que tenía que revisarlo en un lugar más privado. La unidad también contenía algo más, un diario encuadernado en cuero. La primera entrada estaba fechada hace 3 años, justo después del 6º cumpleaños de Emma. La última entrada había sido escrita 4 días antes de la muerte de Uriah. Hoy me enfrenté a Grace. La última entrada decía, le mostré lo que encontré. Al principio lo negó todo, luego se puso histérica. Me dijo, no entiendo la presión por la que ha estado pasando. Tienes razón, no entiendo cómo alguien podría arriesgar el futuro de nuestros hijos, lo que podría meternos en problemas con personas peligrosas. Me rogó que no lo dijera a nadie, y menos a mamá. Dijo que buscaría ayuda, que podríamos resolverlo. Quiero creerle, por el bien de los niños. Necesito creerle, pero cambié el testamento hoy, por si acaso, si me pasa algo. Mamá se asegurará de que los niños estén protegidos. Las lágrimas me nublaron la vista cuando cerré el diario. Uriah sabía todo y se había enfrentado a Grace solo 4 días antes de su repentino paro cardíaco. Pasé horas en ese almacén, tomando fotos de los documentos, leyendo las notas de Uriah, armando las piezas de un rompecabezas que nunca quise resolver. Cuando salí, con las pruebas más importantes en mi bolso, era una mujer distinta a la que había llegado esa mañana. La niebla del dolor y la confusión se había ido. Y ahora me sentía con un propósito claro. Tenía que detener a Grace, no solo por mí, sino por mis nietos. Esa tarde, llamé a Olivia desde el teléfono quemador. Encontré la evidencia de Uriah, le dije. Mi voz más firme que en mucho tiempo. Es peor de lo que pensábamos. Creo que Grace podría haber tenido algo que ver con la muerte de Uriah. Olivia hizo una fuerte inhalación. Eso es una acusación muy grave, Victoria. Lo sé, y no puedo probarlo, aún no. Pero Uriah la confrontó por el juego pocos días antes de morir. Mira cómo ha trabajado tan sistemáticamente para desacreditarme desde entonces. Está aterrada, pero voy a descubrir la verdad. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Olivia. ¿Vas a defenderte? Lo dije con toda calma. Sí, ¿me ayudarás? 2 días después, Olivia y yo nos reunimos con el doctor Carlson, un neurólogo respetado en el pueblo cercano. Alguien que no tiene nada que ver con Grace ni con su gente. Me hice un estudio completo, pruebas cognitivas, escáneres cerebrales, todo tipo de exámenes. Señora Carlson, dijo el doctor Carlson cuando llegaron los resultados, puedo asegurar con toda certeza que usted no tiene signos de demencia ni de deterioro cognitivo. De hecho, su agudeza mental es excepcional para una mujer de cualquier edad. Le pedí que me diera sus conclusiones por escrito, y me las entregó junto con una declaración que aclaraba las preocupaciones sobre mi estado mental. Luego contraté a un investigador privado llamado Marcus, que me recomendó Olivia. Era caro, pero con el dinero de Uriah, eso ya no era un problema. Necesito documentación de todo lo que está haciendo Grace, le dije. Los rumores que está difundiendo, la gente con la que se reúne, todo, y necesito saber a quién le pidió prestado el dinero. Mientras tanto, comencé a reconstruir mis conexiones sociales, empezando por Barbara, mi amiga de toda la vida, que se había alejado de mí después de escuchar los rumores de Grace. Te extrañé, le dije, simplemente, cuando aceptó con cautela mi invitación a tomar un café. Barbara parecía incómoda. Escuché algunas cosas, Victoria, sobre cómo trataste a Uriah, sobre el testamento. Deslicé el informe del doctor Carlson sobre la mesa. Grace ha estado diciendo que tengo demencia. Esto demuestra que no es cierto. También le dijo a la gente que yo abusé de Uriah. Tengo décadas de tarjetas de cumpleaños, cartas y fotos que demuestran lo contrario. Me encontré con los ojos de Barbara. Ella está destruyendo mi reputación porque tiene miedo de lo que sé. Poco a poco y de manera cuidadosa, empecé a recuperar mi vida. Me uní a un club de bridge en la ciudad cercana. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca, donde el bibliotecario principal, que nunca le había gustado a Grace, me recibió con los brazos abiertos. Empecé un blog para contar mi experiencia como viuda, escribiendo sobre mi dolor sin mencionar las cosas más oscuras que había debajo. Cada pequeña victoria me daba más fuerza. Cada pedazo de evidencia que Marcus encontró, y fueron muchos, confirmaba lo que ya sabía. Grace estaba desesperada, era peligrosa y se estaba desmoronando.
La última pieza encajó cuando Marcus descubrió quién le había prestado dinero a Grace. Un hombre llamado Vincent Carrera, que tenía conexiones con el crimen organizado de Chicago. Ella le debía más de $200,000, me dijo Marcus con seriedad. Y su gente no da prórrogas. 2 días después, invité a Grace y a los niños a cenar. Era hora de una confrontación, pero esta vez yo sería quien tendría el control. Mientras ponía la mesa esa noche, me sentí sorprendentemente tranquila. Sonó el timbre y enderecé los hombros, lista para enfrentar a la mujer que había intentado destruirme. Pero ya no estaba indefensa. Tenía la verdad de mi lado y, lo más importante, pruebas. Que comience el juego, Grace. Han pasado 3 años desde aquella cena con Grace. Aún recuerdo cómo llegó a mi casa. Con su maquillaje perfecto y sonrisas falsas, los niños siguiéndola de cerca. «Abuela», gritó Emma, corriendo a abrazarme. A sus 9 años, todavía era lo suficientemente pequeña para ser cariñosa. Lucas, de 6 años, se quedó atrás, mirándome con cansancio, por las historias que Grace le había contado. «Pasen, pasen», les dije con cariño, invitándolos a entrar. «La cena ya casi está lista». Grace miró a su alrededor con desconfianza, quizás esperando ver policías o abogados esperando para atraparla. Pero en lugar de eso, solo encontró una comida preparada con cuidado y a una abuela ansiosa por ver a sus nietos. El enfrentamiento vino después de que los niños se acomodaron en la sala a ver una película. «Lo sé todo, Grace», dije en voz baja, deslizando una carpeta por la mesa. «El juego, los préstamos de Vincent Carrera, las mentiras que has dicho sobre mí». Su rostro palideció. «No sé qué. Por favor, no insultes mi inteligencia», la interrumpí. «Uriah lo documentó todo antes de morir. Encontré su trastero». Por un instante, un miedo genuino brilló en sus ojos. Luego, su expresión se puso más seria. «¿Y qué? Es tu palabra contra la mía. Todos ya creen que te estás volviendo loca». Sonreí entonces, una pequeña sonrisa de satisfacción. «Ya no, ya no. Tengo un estudio neurológico que demuestra que estoy completamente sana. Tengo declaraciones de tu hermana que confirman todo lo que has hecho. Tengo pruebas de que le debes $200,000 a un hombre relacionado con el crimen organizado. Y tengo toda la documentación de Uriah». Le temblaban las manos al sostener su copa de vino. «¿Qué quieres?» «Una tregua», dije simplemente. «No quiero destruirte, Grace. Solo quiero ser parte de la vida de mis nietos. Quiero que los rumores paren. Quiero paz». Me observó, como buscando alguna debilidad o mentira. «¿Y si me niego, qué? Llevaré todo lo que tengo a la policía. El juego tal vez no sea ilegal, pero los préstamos, la conexión con Carrera, todo eso les interesará mucho, especialmente con el momento de la muerte de Uriah». «¿Me estás acusando de algo?» Su voz se alzó, llena de pánico. «No te estoy acusando de nada», la interrumpí. «Solo estoy diciendo hechos. Uriah te confrontó sobre el juego y los préstamos 4 días antes de morir. Cambió su testamento para proteger la herencia de los niños, y luego tuvo un paro cardíaco a los 35 años. Grace se desplomó en su silla y su fachada se desmoronó completamente. Por primera vez, vi a la verdadera mujer debajo de todo eso, asustada, desesperada, acorralada. «Yo no lo maté», susurró, mientras las lágrimas se le caían y manchaban su maquillaje. «Te juro que no lo hice. El estrés, la pelea que tuvimos, tal vez eso ayudó, pero nunca quise que muriera. Lo amé a mi manera». La miré a los ojos, buscando la verdad. Hasta el día de hoy no estoy segura si le creo, pero en ese momento tomé una decisión. Una decisión por la paz, por mis nietos, por mi futuro. «Esto es lo que va a pasar», le dije. «Voy a pagar tu deuda con Carrera. No por ti, sino para mantener a esa gente lejos de mis nietos. Y a cambio, me darás acceso regular y sin problemas a Emma y Lucas. Dejarás de difundir rumores sobre mí y buscarás tratamiento para tu adicción al juego». Aceptó de inmediato, con el rostro lleno de alivio. Creo que esperaba algo mucho peor. Ahora, 3 años después, en una tarde cálida de primavera, estoy sentada en mi jardín viendo jugar a Emma y Lucas. Pasan los fines de semana conmigo, un acuerdo que hicimos después de que Grace terminara su tratamiento. Ella sigue viviendo en la casa de Uriah, pero ahora está a mi nombre, lo que asegura que siga cooperando. Los rosales que Uriah y yo plantamos juntos hace años están en plena floración. Su aroma llena el aire. He plantado nuevas variedades cada año. Es mi forma de mantenerlo presente en este lugar que ambos amábamos. «Abuela, mira». Emma me llama.
sosteniendo una pequeña maceta de cerámica. Con 12 años, está mostrando un verdadero talento para la cerámica, una afición que descubrimos juntos. Hice esto para el cumpleaños de mamá. Sonrío mientras examino el delicado cuenco. Está precioso, cariño. A mamá le va a encantar. Lucas, que ahora tiene 9 años, está tirado en el césped, completamente metido en un libro sobre dinosaurios. Se parece tanto a Uriah cuando tenía su edad que a veces me cuesta respirar. Nuestra relación con Grace sigue siendo complicada. La confianza que se rompió nunca podrá ser reparada por completo. Pero hemos logrado algo parecido a la paz, una paz basada en el entendimiento mutuo. Ella sabe que guardo sus secretos, y yo sé que es capaz de mentir de maneras sorprendentes, pero ambos amamos a estos niños. Ese punto en común se ha vuelto nuestra base. El dinero que causó tantos problemas ahora tiene un propósito mejor. He creado fondos fiduciarios para Emma y Lucas, tal como Uriah quería. Renové mi casa para hacer espacios especiales para ellos, un estudio de cerámica para Emma, un rincón de lectura para Lucas. También reservé dinero para el tratamiento de Grace, asegurándome de que pueda controlar la adicción que casi destruyó nuestras vidas. A veces me pregunto qué pensaría Uriah de todo esto. ¿Estaría de acuerdo con el arreglo que hice con Grace? ¿Entendería por qué decidí no tratar de investigar más sobre su muerte? Me gusta pensar que sí. Mi hijo siempre fue práctico y compasivo. Cambió su testamento, no por venganza, sino por amor, para proteger lo que más importaba. La semana pasada finalmente cumplí una promesa que le había hecho a Uriah años atrás. Siempre habíamos hablado de visitar Italia, explorar las colinas de la Toscana y los pueblos donde vivieron nuestros antepasados. Con Emma y Lucas a mi lado, esparcí una pequeña parte de sus cenizas bajo un viejo olivo, cuyas hojas plateadas brillaban con la brisa. ¿Está feliz papá aquí, abuela?, preguntó Lucas, sujetando mi mano. Creo que sí, respondí, mientras observaba cómo el viento llevaba las cenizas hacia el campo italiano. Pero él es más feliz sabiendo que estamos juntos, que nos cuidamos. Los niños y yo hemos comenzado una nueva tradición. Cada año, en el cumpleaños de Uriah, plantamos algo nuevo en mi jardín. Un árbol, un rosal, un parterre con sus flores favoritas. Este monumento vivo se vuelve más hermoso con el paso del tiempo, cuidado por nuestras manos y nuestros recuerdos. La vida después de una pérdida no se trata de olvidar, ni siquiera de perdonar. A veces, se trata de encontrar un camino que honre lo que se perdió y, al mismo tiempo, acepte lo que queda. El jardín de mi vida quedó quemado y vacío después de la muerte de Uriah y la traición de Grace. Pero poco a poco, temporada tras temporada, está volviendo a crecer. Es diferente a como era antes, pero no por eso menos bello. Esta noche, mientras los niños me ayudan a preparar la cena en la cocina, riendo, discutiendo y creando el hermoso caos de una familia, siento la presencia de Uriah en el ritmo de nuestras vidas. Él está aquí en la sonrisa de Emma, en el ceño pensativo de Lucas, en el legado de amor que ningún engaño puede destruir de verdad. Este es su último regalo para mí, una segunda oportunidad en familia, una pieza única y fuerte. Y tengo la intención de aprovechar cada momento de ella.